Hemos visto ya que el versículo 1 de Génesis, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabían ustedes, para hacer un breve repaso de 1 o 2 minutos, que la ciencia jamás podrá explicarle al ser humano de dónde venimos? La ciencia jamás podrá explicarle al ser humano cuál fue el origen del universo, porque para que sea científico se necesita observar, evaluar, tomar notas, ensayar, demostrar en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, en laboratorios. Y pues como nadie estuvo cuando el universo comenzó, simplemente se ha especulado, se ha hipotetizado, se ha filosofado que hubo una explosión, y de la explosión, el famoso Big Bang o la gran explosión, el universo se formó, y las estrellas y las galaxias, y por accidente aparecieron los perros, los gatos, los hipopótamos, las ballenas, el ser humano, la combinación perfecta de oxígeno que respiramos, la distancia entre el sol y la tierra perfecta. Y todo esto, ¿verdad?, es absurdo, ridículo, irracional, seguir creyendo que fue un accidente. Entonces, cuando venimos a la Biblia, es lógico que si Dios existe, Él tenía forzosamente que dejarnos establecido claramente en la Biblia la forma en la que Él hizo el universo. Y cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que de eso se trata esta serie, estamos comenzando a descubrir que las leyes de la física, las leyes de la biología, las leyes de la genética, las leyes de la química, de la antropología, etcétera, etcétera, de la geología, la arqueología, demuestran que el relato del Génesis y la forma como el Génesis está cronológicamente delineado y explicado es así como la ciencia humana, cientos de siglos después, comprueba que así fue. Y la pregunta, ¿verdad?, a todos los ateos, escépticos, agnósticos, es: ¿quién le reveló a Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el orden cronológico de la creación tal como actualmente se corrobora por medio de la ciencia? Y cuando nos enfrentamos nosotros a estos hechos, a estas evidencias indubitables, inexorables, tenemos que concluir lógicamente que Dios se encuentra detrás de este libro que se llama la Biblia. Porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. Cuando el ser humano levanta los ojos al cielo y vemos un orden, detalle, una creación inteligente, leyes cósmicas, nucleares, de gravitación, termonucleares, de termodinámica, que controlan absolutamente todo alrededor, un universo afinado, que si no existiera el aire que respiramos, el movimiento exacto de rotación y de traslación de la Tierra, era imposible que la vida existiera. En otras palabras, esto es lo que se llama una complejidad irreducible. ¿Qué quiero decir? Lo siguiente: cuando tú tienes un motor, vámonos a un motor nada más de un carro de gasolina. El motor está formado por una bomba de gasolina, tiene pistones, algunos ya tenían bujías, muchos ya no los usan, y tiene una batería. Y entonces tú das la vuelta al switch de tu carro e inmediatamente la batería pasa corriente al motor para que el motor arranque. Basta un alambrito de tu batería, o que ya esté un poco corroída el ácido de la batería, para que eso impida que el motor funcione. En otras palabras, para que un motor de gasolina funcione, tiene que estar la bomba, las bujías, el alambrito insignificante conectado a la batería. Todo tiene que estar perfectamente bien, en una armonía completa, para que el motor arranque. Entonces, cuando vemos nosotros un universo que nos rodea y nos damos cuenta que un solo detalle que faltara, un poco más de nitrógeno en el aire que recibimos, menos velocidad de la Tierra sobre su eje de rotación, un poco menos de velocidad que tuviera alrededor del Sol, la distancia que tenemos al Sol, la distancia que tienen los demás planetas, era suficiente para que no pudiera existir la vida. Estamos en un universo afinado, donde todo está funcionando armoniosamente, afinado, y solo alguien lo pudo hacer, para que nosotros pudiéramos, con la mente que tenemos. Los conejos nunca dicen: Señor, qué grande es tu creación. Yo tampoco nunca oí que Chita, tu parienta, como dicen muchos, los que creen que venimos de los animales, los changos, ¿verdad?, se hayan levantado para poder tener conciencia de lo que nos rodea, porque ellos no fueron creados con espíritu como lo fuimos los seres humanos.
El espíritu que Dios puso en el ser humano no los puso en ningún animal de la creación, de los peces ni de las aves tampoco. Lo puso en nosotros para que nosotros pudiéramos, a través del espíritu, como Él es espíritu, entenderlo, comunicarnos con Él, comprender su creación, adorarlo, servirlo y poder vivir para conocerlo cada día más. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también vimos rápidamente que aquí se encuentran los tres elementos de la física. ¿Cuáles son los tres elementos de la física en el universo? El espacio, el tiempo y la materia. En el principio encontramos el tiempo. Hasta hace algunos años, los científicos ateos comenzaron a corroborar que realmente la Tierra y el universo no es eterno, que tuvo que tener un principio. ¿Basados en qué? En la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde establece la segunda ley principalmente que todo está sufriendo un deterioro, todo se echa a perder, todo se oxida, el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Entonces es imposible que el universo haya sido eterno, porque cada día se está descomponiendo y cada día es como un reloj que se le está acabando la cuerda. Entonces la Biblia ya lo decía, el universo no es eterno, hubo un principio, el tiempo tuvo un principio, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos el espacio y encontramos la materia, los tres elementos que forman la física y la astronomía. La tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya hemos visto casi en 5 conferencias anteriores de que era imposible que después del versículo 1 comenzara la creación de la tierra. En otras palabras, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un intermedio de espacio de tal vez millones de años. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la tierra no fue creada desordenada, en estado caótico, menos las tinieblas, el abismo y las palabras que se usan siempre relacionadas con el pecado. En Isaías 45 dice que la tierra no fue formada de esa forma. Entonces algo le pasó a la tierra. Todo esto ya lo vimos y nos damos cuenta que entre el principio y la creación de este mundo existía otro mundo donde tú y yo no habíamos nacido. Y la Biblia nos muestra en Job capítulo 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, de que antes que nosotros existieron los ángeles, una creación de otras entidades espirituales que siguen todavía existiendo a nuestro alrededor, que una rebelión tremenda angelical, que se fueron contra Dios, la tercera parte, guiados por un querubín llamado Lucifer, que significa el que lleva la luz o el que porta la luz. Lo vimos también que las tinieblas, Dios es luz, no hay tinieblas en él, y es imposible que en el principio haya habido tinieblas. Las tinieblas aparecieron después cuando la rebelión satánica cubrió el universo, y entonces Dios volvió otra vez a recrear la tierra, juzgó a Satanás y a sus ángeles, porque desde aquí quisieron asaltar el cielo, y cubrió Dios la tierra con agua. Y encontramos en el versículo 2 en adelante, en la recreación, que la tierra estaba cubierta con agua. Y en el versículo 1 no estaba cubierta con agua. La palabra eretz en el hebreo, que se tradujo tierra, es tierra seca. Entonces algo le sucedió a nuestro planeta después de que Dios comenzó a crear la vida otra vez, y de la cual nosotros formamos parte. Lo primero que Dios crea, o lo primero en lo cual Dios se involucra, ¿en qué fue? En la comunicación. Y esto es interesante y importantísimo, tanto teológica como científicamente, porque nosotros tenemos alrededor de la Tierra una capa, un espectro que se llama electromagnetismo. Los que tienen un poco de conocimiento de física lo saben. Hay una capa alrededor de la Tierra que se llama electromagnetismo o el espectro electromagnético. Para los que ustedes no lo sepan, esta forma de luz que rodea a la Tierra es la que hace posible que tú me estés escuchando ahorita. Porque del espectro electromagnético hacia abajo, hacia la corteza de la Tierra, el sonido se transmite en ondas. Y la luz se transmite también en ondas a través de partículas y de fotones. La voz solamente corre en ondas de la atmósfera para abajo gracias al espectro electromagnético. Entonces, lo que hizo Dios, cuando la Biblia dice, dijo Dios, habló Dios, es que hizo posible que nosotros pudiéramos comunicarnos
como estamos comunicándonos ahorita, que ahorita mi voz sea grabada, pues tú pasas a tu casa y prendes la grabación y estás escuchando la conferencia o el canto de tal cantante como si estuviera enfrente de ti, porque quedó en una cinta magnética grabada la voz por las partículas en las que la voz viaja.